este video trabajaremos la demostración del teorema referente a la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo. Seguramente recordarás problemas de tu enseñanza básica o enseñanza media en los que nos daban un triángulo y seguramente la medida de dos de sus ángulos para poder encontrar el tercero. O directamente nos entregaban la relación que existía entre la medida de los ángulos interiores de un triángulo. Por ejemplo, en este caso tenemos que los ángulos que se ubican en B y C corresponden a 4 veces la medida del que se encuentra en A. Con esa información y además de eso el teorema que veremos a continuación, éramos capaces de encontrar la medida de cada uno de esos ángulos. Bueno, el teorema lo que plantea es lo siguiente. Nos dice que en cualquier triángulo la suma de las medidas de los ángulos interiores siempre es igual a 180 grados. Es decir, puede que tengamos un triángulo rectángulo, un triángulo acutángulo, un obtusángulo, podemos tener triángulos equiláteros, triángulos isósceles, escalenos. Independiente del tipo y tamaño que tenga este triángulo, vamos a poder siempre señalar de que la suma de las medidas de los ángulos interiores es siempre 180 grados. Procedamos con la demostración. Primero debemos fijar elementos denominados hipótesis. Es aquello que directamente nosotros podemos considerar ya como verdadero para por nuestra demostración. En primer lugar vamos a graficar un triángulo cualquiera, un triángulo ABC. No tiene características particulares, sino que es un triángulo que puede ser bien isósceles, rectángulo, escaleno, puede tener cualquiera de las características que nosotros queramos darle. Segundo, vamos a nombrar a los ángulos interiores de este triángulo como A, B y C. Es decir, en esta posición tenemos el ángulo interior A, acá tenemos el ángulo interior B y tenemos el ángulo interior C. Nuestra tesis, es decir, lo que nosotros queremos demostrar, es que dados estos elementos anteriores, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es siempre 180 grados. Procedamos con la demostración. El paso 1. Lo primero que vamos a hacer es trazar una recta que denominaremos L, de tal manera que pase por el punto C y sea paralela con el segmento AB, es decir, tiene que ser directamente paralela con la recta que pasa por esos dos puntos. Acá tenemos nuestra recta L con naranjita. El segundo paso va a consistir en que, dado directamente nuestra recta L, nosotros vamos a ubicar dos puntos que pertenezcan a esa recta, pero de tal manera de que el punto C se encuentre entre D y E. Acá tenemos nuestro punto D y nuestro punto E que están ubicados en esta recta L. El paso 3, desde la construcción anterior, de la manera que ubicamos a D y a E, podemos concluir de que la recta L va a ser la misma recta que pasa por los puntos D, es decir, estas dos rectas son congruentes. Paso 4, desde los tres pasos anteriores nosotros podemos desprender, como pasaba que la recta L era la recta L era paralela con el segmento AB, es decir, con la recta B, y como L era congruente con la recta D, utilizamos la relación de transitividad y directamente vamos a tener de que L, o sea, DE, va a ser paralela con la recta AB, que es la que está marcada con amarillo. Paso 5. Directamente desde la construcción podemos desprender la siguiente información. Si nosotros llegamos y trazamos la recta AC, es decir, prolongamos el segmento AC, y además de eso eliminamos de forma directa el segmento CB, vamos a tener que trabajar directamente con dos rectas paralelas que son la recta DE y la recta AB y una recta transversal que vendría siendo la recta AC. De acá tenemos que el ángulo interior del triángulo, es decir, el ángulo en A y el ángulo de SA son elementos que corresponden a ángulos alternos internos entre paralelas. Por lo tanto, en conclusión, esos ángulos van a ser de tipo congruente. Si volvemos a nuestra figura original y ahora prolongamos, ¿no es cierto?, directamente en lo que es nuestro segmento CB y eliminamos el segmento AC, vamos a tener nuevamente que trabajar con ángulos entre paralelas, porque la recta L, es decir, la recta DE y la recta AB son rectas paralelas y la recta CB vendría siendo una transversal.
Por lo tanto vamos a tener que el ángulo interior del triángulo, que sería el ángulo en B, con el ángulo BCE, serían ángulos de tipo alternos internos, por lo tanto son ángulos de tipo congruente. Recuerden que la congruencia nos lleva directamente, si dos ángulos son congruentes, vamos a tener en consecuencia que sus medidas van a ser directamente las mismas. Volviendo a nuestra figura inicial, en el paso 7 vamos a ver que directamente de la construcción se desprende que el ángulo DCA con el ángulo interior del triángulo, que sería el ángulo C, y con el ángulo BCE corresponden a ángulos de tipo adyacente, tales que la medida de esos tres ángulos nos da por resultado 180 grados, porque los extremos de dos de sus ángulos vienen siendo lados opuestos de nuestra recta. Además de eso, tenemos que recordar de que el ángulo DCA con el ángulo en A eran congruentes, y por otra parte el ángulo BCE con el ángulo en B eran congruentes. Como eran congruentes, sus medidas son iguales, y de aquí se desprende que la medida del ángulo DCA era igual a la medida del ángulo A, y la medida del ángulo BCE era igual a la medida del ángulo B. Si ahora hacemos un reemplazo en la ecuación original, la relación anterior del paso 7, vamos a tener de que la medida del ángulo A más la medida del ángulo C más la medida del ángulo B corresponden a 180 grados. De ahí directamente, si nosotros aplicamos la propiedad conmutativa de la suma, podemos concluir de que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C corresponden a 180 grados, que era lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, en conclusión, en cualquier triángulo vamos a tener que la suma de las medidas de los ángulos interiores siempre va a ser igual a 180 grados.